Hola, en este video haremos dos cosas. Número uno, vamos a descubrir la fórmula de la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano y vamos a usar la fórmula de distancia para resolver diferentes situaciones. Si nosotros tenemos nuestro plano cartesiano y nosotros suponemos que tenemos dos puntos, por ejemplo el punto A, cuyas coordenadas son x1, y1, y además tenemos el punto B, cuyas coordenadas son x2, y2, debemos de recordar que la distancia es el trayecto más corto que une a dos puntos en el plano cartesiano. Esto lo conocemos nosotros como segmento de recta. ¿Qué es lo que podemos hacer para poder calcular la distancia entre estos dos puntos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es concebirlo de alguna manera geométrica antes de poder consolidar precisamente nuestro conocimiento. Si nosotros nos fijamos y trazamos una recta que sea paralela o un segmento que sea paralelo al eje de las X que cruce por el punto A y trazamos de la misma manera un segmento de recta que sea paralelo al eje de las Y, nosotros podemos ver que se forma precisamente un triángulo rectángulo. Y nosotros conocemos que esos triángulos rectángulos hay un teorema muy famoso que nosotros podemos usar para saber cuál es la distancia entre estos dos puntos. Por ejemplo, si este segmento le llamamos A este segmento le llamamos B, este segmento que tenemos aquí, que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, va a ser precisamente la distancia entre el punto A y el punto B. Nosotros sabemos o conocemos que por el teorema de Pitágoras, si elevamos al cuadrado la hipotenusa, esto tiene que ser igual a la suma del cuadrado de los catetos que nosotros tenemos aquí. Es decir, lo único que tenemos que hacer es encontrar cuál es la longitud de A y cuál es la longitud de B, dada la información que nosotros tenemos. ¿A qué me refiero con ello? Bueno, la información que nosotros tenemos es que conocemos las coordenadas del punto A y que conocemos las coordenadas del punto B. Entonces, nosotros ya sabemos que para poder encontrar esta longitud a la cual nosotros llamamos A, eso es únicamente hacer la resta o la diferencia entre las coordenadas de A y B en su coordenada en X. Es decir, nosotros conocemos que esta longitud que tenemos aquí es precisamente la diferencia entre la coordenada en X del punto B, a la cual llamamos nosotros X2, y a eso le tenemos que restar nosotros la coordenada en X de nuestro punto A. Entonces, si nosotros hacemos esta diferencia, nosotros obtenemos la longitud precisamente de nuestro segmento A. De la misma manera, si nosotros queremos conocer la longitud de nuestro segmento B o nuestro lado B de nuestro triángulo rectángulo, lo único que tenemos que hacer ahora es hacer la diferencia entre las coordenadas en Y del punto B y del punto A. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Bueno, lo que nosotros tenemos es que la longitud o el lado B de nuestro triángulo rectángulo precisamente corresponde a hacer esas diferencias, es decir, a Y2 le resto Y1. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues precisamente sustituimos esa información en donde nosotros sabemos nuestro teorema de Pitágoras, es decir, c cuadrada es igual a cuadrada, pero ya sabemos que a cuadrada es lo mismo que x2 menos x1, y esto lo elevamos al cuadrado y le tenemos que sumar b cuadrada. ¿Y quién es b cuadrada? Pues b cuadrada es la diferencia entre las y, es decir, a y2 le restamos y1 y eso lo elevamos nosotros al cuadrado. Es decir, ¿qué es lo que tenemos? Pues la longitud al cuadrado del punto A al punto B. ¿Qué es lo que hacemos para poder obtener solamente la longitud C? Pues lo único que hacemos es sacar la raíz cuadrada de ambos lados, es decir, sacamos la raíz cuadrada de C cuadrado y sacamos la raíz cuadrada también del lado derecho, es decir, nuestra longitud C va a ser igual a nuestra raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 también elevado al cuadrado. ¿Cómo conoceremos a esta longitud C? Pues precisamente
A esta longitud C la vamos a conocer como la distancia del punto A al punto B. Entonces ya tendremos nosotros que la distancia del punto A al punto B es precisamente la raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Entonces hemos descubierto precisamente la fórmula de la distancia entre dos puntos, es decir, la longitud de un segmento. Muy bien, ahora en la segunda parte de esta sesión nosotros vamos a usar la fórmula de la distancia para resolver diferentes situaciones. Muy bien, vamos primero con un ejemplo más o menos sencillo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Bueno, lo que nosotros tenemos aquí son dos puntos en nuestro plano cartesiano. Nosotros sabemos que este punto que tenemos en esta parte precisamente tiene coordenadas en x3 y en y1, es decir, tiene coordenadas 3,1 y nuestro punto B tiene coordenadas 7,6. Entonces nuestro punto B tiene coordenadas 7,6 en nuestro plano cartesiano. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este primer ejemplo? Bueno, lo que vamos a hacer nosotros en este primer ejemplo es calcular la distancia entre estos dos puntos, es decir, la longitud del segmento que va de A a B. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es calcular la distancia del punto a nuestro punto B. Según lo que acabamos de ver hace un momento, lo único que tenemos que hacer para poder calcular la distancia entre el punto A y en el punto B es sacar una raíz cuadrada. ¿Qué raíz cuadrada tenemos que sacar? Bueno, la de una diferencia de coordenadas en x y elevada al cuadrado más una diferencia de coordenadas en y también elevada al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar las coordenadas en x, tanto del punto A y del punto B, y a una le vamos a restar la otra, es decir, a 7 le vamos a restar 3, y ahora para calcular o completar nuestra fórmula, lo que nosotros tenemos que hacer es tomar las coordenadas en y de nuestro punto A y nuestro punto B, y lo que tenemos que hacer es hacer también su diferencia, es decir, a 6 le voy a restar 1, y eso es lo que nosotros tendríamos para poder calcular la distancia entre el punto A y el punto B. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo único que vamos a hacer nosotros es tomar esta fórmula y completar precisamente la información, es decir, únicamente hacer las cuentas para poder calcular dicha distancia. Entonces, si nosotros hacemos estas cuentas, nosotros tenemos que 7 menos 3 nos da igual con 4, a 4 lo elevamos al cuadrado, 6 menos 1 nos da igual con 5, y también a 5 lo elevamos al cuadrado, si tenemos que sacar la raíz cuadrada de esto. Entonces esto sería igual, sabemos que 4 al cuadrado es 16, que 5 al cuadrado es 25, y lo que tenemos que hacer es esta suma. Entonces, si a 25 nosotros le sumamos 16, nosotros tendremos 41, es decir, lo que nosotros tenemos es raíz cuadrada de 41. Y esa es la expresión precisamente que nos calcula la distancia del punto A y el punto B. Si nosotros queremos tener un poquito más claro la distancia, pues lo que tenemos que hacer es sacar la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 41 es aproximadamente 6,4. Entonces, esto sería precisamente ¿quién? Pues esto sería la longitud de este segmento que nosotros tenemos aquí. Entonces, lo único que tenemos que hacer, bueno, un poco para ilustrar precisamente lo que nosotros encontramos, es esta distancia para poder saber qué es lo que estamos haciendo geométricamente, que mide 6,4. Bueno, lo que mide 6,4 es precisamente este segmento que nosotros tenemos aquí. Entonces, marcamos aquí en nuestro dibujo que esto vale 6,4 aproximadamente. Si nosotros lo queremos de forma precisa, pues eso valdría raíz cuadrada de 41. Bueno, vamos a un ejemplo un poquito más elaborado. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este ejemplo? Bueno, ¿para qué nos sirve también la distancia o calcular la distancia entre dos puntos? Bueno, para lo que nos sirve es un poquito para hacer esto que hacemos de manera cotidiana, que ya les había yo comentado en algún momento, que es precisamente medir. Medir es muy importante. En este caso empezaremos con una figura sencilla, porque recuerden
que cuando conocemos figuras sencillas donde nosotros tenemos la posibilidad de poder entender todo lo que está inherente a ella, pues lo que podemos hacer es después extrapolar este conocimiento a figuras más complejas que se apoyen en estas figuras simples. En este caso nosotros tenemos 3 puntos en el plano cartesiano, y estos 3 puntos en el plano cartesiano, si nosotros los unimos precisamente con segmentos de recta, lo que nos van a dar como consecuencia es precisamente un triángulo en el plano cartesiano. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, pues lo que vamos a hacer es tener la posibilidad de encontrar el perímetro de este triángulo que nosotros tenemos aquí. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para calcular el perímetro? Bueno, para calcular el perímetro, lo que nosotros tenemos que hacer es calcular cada una de las longitudes de este triángulo que nosotros tenemos aquí. Por ejemplo, la longitud del punto A al punto C le podemos llamar P, la longitud del punto A al punto B le podemos llamar Q, y la longitud del punto B al punto C le podemos llamar nosotros R. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues ya sabemos que lo que necesitamos son las coordenadas de cada uno de estos puntos. En este caso, las coordenadas del punto A son -3, -2. Las coordenadas del punto B son 4,1, y además nosotros tenemos que las coordenadas del punto C son -2,4. Entonces ya tenemos nosotros nuestras coordenadas de cada uno de los puntos que nosotros tenemos aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para hallar el perímetro? Pues tenemos que calcular la longitud P, la longitud Q y la longitud R. ¿Y qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es utilizar nuestra fórmula de la distancia para poder calcular cada una de ellas. Por ejemplo, para poder calcular nuestra longitud P, tenemos que sacar la raíz cuadrada de una diferencia de coordenadas, las coordenadas en X del punto A y del punto C, y le sumamos la diferencia de las coordenadas en Y de nuestro punto A y nuestro punto C, y eso también lo elevamos al cuadrado y posteriormente hacemos nuestra suma. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, aquí lo único que tenemos que tener mucho cuidado son precisamente en los signos que nosotros tenemos de nuestra fórmula y los signos que tenemos de las coordenadas de cada uno de nuestros puntos. Entonces, tenemos las coordenadas de nuestro punto en X, de nuestro punto A y nuestro punto C, las cuales son -2 y -3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues precisamente a -2 le vamos a restar -3. Entonces, a -2 le tenemos que restar -3. Noten ustedes que aquí hay un doble signo de resta. ¿Por qué? Porque uno es el de la fórmula que descubrimos y el otro es el signo de nuestra coordenada, precisamente en X de nuestro punto A. De la misma manera, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer nosotros es ahora tomar las coordenadas en Y de nuestros puntos, es decir, 4i -2, y las vamos a hacer esta diferencia entre ellas o esta resta. Entonces, a 4 le vamos a restar -2. Entonces, tengan mucho cuidado con los signos porque son de los errores más frecuentes. Es decir, a 4 le voy a restar -2 y eso me va a dar precisamente ¿quién? Pues la distancia del punto A al punto C. Nada más hay que tener un poco de cuidado con las cuentas que vamos a hacer nosotros a continuación. Entonces, esto sería igual, y hacemos nuestra raíz cuadrada, y después lo que tenemos que hacer son las cuentas que tenemos aquí. Nosotros sabemos que menos por menos nos da más, entonces nosotros tendríamos que a -2 le tenemos que sumar 3 y eso elevarlo al cuadrado. Nuevamente, menos por menos nos da más, y entonces en nuestro siguiente paréntesis nos quedaría 4 más 2 y eso lo tenemos que elevar nosotros al cuadrado. Ya lo único que tenemos que hacer es estas diferencias y elevarlas al cuadrado. Si nosotros a -2 le sumamos 3, eso nos queda 1 y elevado al cuadrado nos da 1, es decir, esto es igual a la raíz cuadrada de 1 elevado al cuadrado, y 1 elevado al cuadrado nos da igual con 1, y le sumamos ahora esto que tenemos aquí, 4 más 2 nos da igual con 6, y eso elevado al cuadrado nos da igual con 36. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos nosotros? Bueno, lo que tendríamos nosotros es precisamente que la distancia del punto A al punto C de nuestro triángulo es la raíz cuadrada de 37. Entonces, esto que tenemos aquí lo tenemos que igualar precisamente
con la raíz cuadrada de 37. Entonces esto sería de manera exacta. Ahorita lo pasamos a decimal para al final calcular el perímetro. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Bueno, ahora vamos a calcular la distancia del punto A al punto B, es decir, la longitud del segmento Q. Entonces, para calcular la longitud del segmento Q, de igual manera, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es una diferencia de coordenadas en X del punto A y del punto B y lo elevamos al cuadrado, y de la misma manera hacemos la diferencia de las coordenadas en Y del punto A y del punto B y también las elevamos al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Bueno, lo que nosotros tenemos es que a 4, ¿qué es lo que le tenemos que hacer? Pues a esta coordenada le tenemos que restar menos 3. Y nuevamente les insisto, porque es de las partes que tienen más equivocaciones, es con los signos. Es decir, a 4 le voy a restar menos 3, es decir, a 4 le resto menos 3. Y ahora lo que tenemos que hacer nosotros es a 1 le vamos a restar menos 2 con todo y su signo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A 1 le tenemos que restar menos 2 y eso elevarlo al cuadrado. Y ya lo demás es un poquito rutinario en el sentido de lo que tenemos que hacer nosotros para poder pues, terminar esta cuenta que nosotros tenemos aquí. Entonces, menos por menos nuevamente nos da más. Entonces, en el primer paréntesis tendríamos nosotros 4 más 3 y esto elevado al cuadrado. Igual manera aquí, menos por menos nos da más. Entonces en el segundo paréntesis tendríamos 1 más 2 y eso lo tenemos que elevar nosotros al cuadrado. Y ya hacemos nuestras respectivas cuentas. Y ya con nuestras respectivas cuentas lo que nosotros tenemos es que esto es igual a la raíz cuadrada de 4 más 3 nos da 7 y 7 elevado al cuadrado nos da 49. 1 más 2 nos da igual con 3 y 3 elevado al cuadrado nos da igual con 9. Es decir, esto sería o es igual a la raíz cuadrada de 49 más 9 que nos da 58. Es decir, la distancia del punto A al punto B es raíz cuadrada de 58. Finalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, finalmente lo que tenemos que hacer para calcular el perímetro es también calcular la longitud del segmento R. Es decir, lo que nosotros vamos a hacer es precisamente utilizar esta misma fórmula que nosotros tenemos. Es decir, R es igual a la raíz cuadrada de una diferencia de coordenadas en X más una diferencia de coordenadas en Y, cada una de ellas elevadas al cuadrado. Y lo que tenemos que hacer ahora es fijarnos en para calcular la longitud de este segmento, es fijarnos en el punto C y en el punto B. Sabemos que para las longitudes en X a 4 le tenemos que restar menos 2, entonces a 4 le tenemos que restar menos 2, a 4 le restamos menos 2 y todo eso lo elevamos al cuadrado. De igual manera, ¿qué hacemos? Pues tomamos la coordenada en Y del punto B y la coordenada en Y de nuestro punto C y hacemos esa diferencia. Aquí no hay problema con el signo en algún sentido de la palabra, puesto que los dos son positivos, es decir, a uno le voy a restar directamente 4. Entonces, para esta parte que nosotros tenemos aquí, a uno le restamos 4 y continuamos haciendo las operaciones para poder calcular lo que nos están pidiendo, que es el perímetro de esta figura. Entonces, hacemos la raíz cuadrada, menos por menos nos da más. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos 4 más 2 elevado al cuadrado más, y aquí sería 1 menos 4, nos da igual con menos 3, es decir, esto sería menos 3 elevado al cuadrado, y esto es igual a 4 más 2 nos da 6, y elevado al cuadrado nos da 36, y menos 3 al cuadrado nos da 9. Recuerden que todo número, ya sea positivo o negativo, elevado al cuadrado, siempre nos va a dar positivo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es esta cuenta, 36 más 9 nos da igual con 45, es decir, el perímetro de nuestra figura es precisamente la suma de estas tres cantidades que nosotros tenemos aquí. Entonces tenemos que el perímetro debe de ser lo mismo que por la suma de raíz cuadrada de 37 más raíz cuadrada de 58 más raíz cuadrada de 45. Y bueno, ya les comentaba yo que si nosotros queremos tener un poquito más de conciencia de cuánto es esta longitud, pues lo único que tenemos que hacer es calcular o aproximar, ¿no? A cuánto son igual cada una de estas raíces, y después de hacer
eso pues ya hacemos la suma entre cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calcular la raíz cuadrada de 37. La raíz cuadrada de 37 aproximadamente es 0.8. Otra cosa que tenemos que hacer es calcular la raíz cuadrada de 58. Esto es aproximadamente 7.61. Y finalmente la raíz cuadrada de 45, que es aproximadamente 6.7. Es decir, el perímetro sería lo mismo que 6.08 más 7.61 más 6 más 6.7. Lo único que hacemos es sumar estas cantidades y esto que tenemos aquí, el perímetro, es decir, para tener una idea un poquito más clara, nos da 20.39, ¿qué? 20.39 centímetros, kilómetros, metros, yardas, etcétera, etcétera, dependiendo de la unidad en la que nosotros estemos trabajando. Muy bien, hemos concluido los dos objetivos que nos trazamos para la sesión del día de hoy. Uno de ellos sabemos que fue descubrir la fórmula de la distancia y el otro usar la fórmula de la distancia para resolver diferentes situaciones. Hasta luego, nos vemos en el próximo video.